Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Drones rusos han invadido esta noche el espacio aéreo de Polonia que los ha derribado. El ejército polaco ha declarado el máximo nivel de alerta en una operación que sigue en marcha. Varsovia habla de agresión, de una violación de sus cielos que no tiene precedentes y que escala la ofensiva de Rusia contra Ucrania, porque esta vez los aparatos controlados por Moscú han entrado en el espacio aéreo de la OTAN, que también se ha activado esta madrugada. A lo largo de la noche, aviones polacos y de la OTAN han sobrevolado, es esto que escuchamos, el país. Las autoridades han pedido a la población de las zonas afectadas incluso que permaneciera en su casa y que atendiera las indicaciones del ejército y de la policía. Y que, decía el jefe de los bomberos, en caso de encontrarse con los restos de estos drones, no se acercaran ni los tocaran. El principal aeropuerto del país, el de Varsovia, no está operando vuelos en este momento. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El primer ministro del país, Donald Tusk, ha hablado hace escasamente una hora con el secretario general de la Alianza Atlántica para informarle sobre uno de los incidentes más graves que han afectado a Polonia desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, y en una hora se reúne de urgencia el gabinete polaco. El miércoles empieza con la pregunta de cómo va a cambiar las cosas esta invasión del espacio aéreo de un país de la OTAN que se ha puesto en alerta y que ha derribado los drones rusos. Y hay además otra novedad que ha ocurrido también esta noche, esta vez en un puerto de Túnez, porque la flotilla de la Libertad, que viaja con ayuda rumbo a Gaza, ha denunciado un segundo ataque contra uno de sus barcos. Túnez negó ayer el primer ataque a pesar de lo que se veía en las imágenes, y esta madrugada la flotilla asegura que otro dron ha disparado contra el barco Alma. Este navega con bandera británica, es el más grande de los 22 que intentan llegar a la costa de Gaza. La propia relatora de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, asegura y ha citado a expertos que el dron ha lanzado una granada incendiaria envuelta en plástico y empapada en combustible. En esta ocasión tampoco ha habido heridos. Apenas una hora antes de este segundo ataque estuvo en hora 25 el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Exijo una investigación, porque sobre todo hay que investigar quién ha sido el causante y tomar cartas en el asunto. El ataque que denuncia la flotilla ha ocurrido solo unas horas después de que Israel lanzara una operación en Qatar contra los representantes de Hamás que estaban allí para negociar la última propuesta del alto el fuego en Gaza. Es un movimiento sin precedentes, atacar en el país que está actuando como mediador en un proceso de paz. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. Un ataque que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado y que, sin embargo, Netanyahu ha reivindicado. Fuentes palestinas dicen que han muerto 5 miembros de Hamás, entre ellos el hijo de uno de los dirigentes que estaba participando en esas conversaciones. Y el presidente de Estados Unidos, socio de Qatar, ha dicho que el ataque de Netanyahu, esto es lo que dice Trump, no le entusiasma. Aquí en España el Gobierno mantiene su defensa al fiscal general del Estado, ahora que el Supremo ha confirmado que lo va a enviar a juicio por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Estaré siempre con quien defiende la verdad y siempre con la presunción de inocencia. Total confianza en el fiscal general del Estado. Toda la confianza hacia el fiscal general del Estado. Absoluta confianza con la actuación. El Gobierno cierra filas, por tanto, general con Álvaro García Ortiz, mientras el PP advierte de que, si no piden su dimisión, el Ejecutivo Socialista lo acompañará hasta el banquillo. El señor García Ortiz actúa al dictado de Moncloa. Con su sostenimiento, Pedro Sánchez no está protegiendo al fiscal general, se está protegiendo a sí mismo. Durante los 8 meses de instrucción, el juez del Supremo no ha recabado ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz el que puso en manos de los medios el correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales, pero el juez considera que con el borrado de los datos de su teléfono móvil hay indicios suficientes para juzgarle. Y para imponerle una fianza que, igual que su imagen sentado en el banquillo, tampoco va a tener precedentes. 150.000 euros por las posibles responsabilidades de las que, si finalmente es condenado, tendrá que responder. Por lo inusual de esa fianza vamos a empezar la crónica de este miércoles, es 10 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ni la cuantía de esa fianza ni los tiempos para hacer entrega del dinero son habituales. El juez ha concedido 5 días a García Ortiz para presentar la fianza de 150.000 euros que justifica en las hipotéticas responsabilidades económicas que tendría que asumir en caso de condena, es decir, anticipa la pena. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Las acusaciones piden para García Ortiz penas de hasta 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por supuestamente filtrar el correo. 150.000 euros es una cantidad muy por encima
encima de las que se imponen en este tipo de procedimientos, porque el juez ha decidido incluir en su cálculo la multa que conllevaría su condena. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un volumen de fianza que llama la atención. Cuesta encontrar, de hecho, precedentes de una fianza de esas características. Los diferentes juristas consultados por la SER coinciden en que esa cantidad es desorbitada. 150.000 euros en una causa de revelación de secretos es, por ejemplo, más del triple de la fianza que suele imponerse, por ejemplo, en casos de agresión sexual. El fiscal general del Estado se va a sentar por un supuesto delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz, por tanto, podría enfrentarse a un máximo de 4 años de cárcel, 2 como mínimo, si se acredita que reveló secretos de un particular. En ese caso, además, se le inhabilitaría por un tiempo de 1 a 3 años. El magistrado del Supremo menciona solo ese delito, revelación de secretos, pero deja la puerta abierta a más. Ángel Hurtado da vía libre para que durante el juicio las acusaciones puedan reclamar también prevaricación, delito que le atribuye la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. El juicio del fiscal general del Estado será hoy uno de los grandes asuntos que atraviesen la crónica parlamentaria. En la sesión de control al gobierno se va a producir el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo del nuevo curso, en un pleno que estará también marcado por la citación de Begoña Gómez y la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. El juez Peinado ha vuelto a citar hoy a la mujer del presidente del gobierno. Está llamada a declarar como investigada por presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también está citada. Esto completa la crónica judicial, pero en lo político, decíamos, el otro gran asunto es la palpable debilidad de la mayoría de la investidura, que pronostica varias derrotas parlamentarias para el gobierno. La primera hoy mismo por la reducción de la jornada laboral. Miembros de las ejecutivas de comisiones obreras y UGT han pasado la noche encerrados en una iglesia de un barrio obrero de Madrid para protestar contra el rechazo de PP y Junts a esta reducción de la jornada a 37 horas y media. Con sus votos y con los de Vox, hoy van a tumbar en el Congreso uno de los proyectos estrella del gobierno esta legislatura. El encierro de esta madrugada ha sido el preámbulo de las manifestaciones convocadas hoy en todas las provincias, con las que quieren demostrar el apoyo de la ciudadanía a este proyecto. Estefanía Salvatierra. El objetivo del encierro es exigir a los grupos que no impidan el debate parlamentario de la reducción de la jornada laboral, y para ello el escenario elegido ha sido la parroquia de San Carlos de Borromeo, un espacio que representa las luchas vecinales y cívicas. Pepe Álvarez, a su llegada a la vigilia. Estamos aquí también para llamar la atención y pedirles a los trabajadores y a las trabajadoras de Madrid, en este caso, que mañana nos acompañen, mañana por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, delante de las Cortes. Con un tono más duro, Unai Sordo apelando a las derechas. La derecha nacionalista española y la derecha nacionalista catalana van a dejar a un lado sus banderas, sus pulseritas y sus himnos, y se van a poner de acuerdo para joder a la clase trabajadora. Está previsto que a las 8 de la mañana termine este encierro, aunque tanto Sordo como Álvarez lo harán antes para participar en la concentración de Barcelona frente a la sede de la patronal catalana. El Senado celebró ayer su primer pleno tras el verano con una fórmula sin precedentes: pasando lista. Sí, se trata de la reforma del reglamento de la Cámara que aprobó el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta, con la que buscan ahora poner en evidencia la ausencia de varios ministros. Ayer cargaron especialmente contra la vicepresidenta María Jesús Montero. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP estrena su nuevo invento reglamentario en el Senado. El punto 1.3, ausencias del Gobierno. Esto es pasar lista, para afearle a los ministros sus ausencias del control y exponer los motivos por los que no comparecen. Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda por reunión con la presidenta de SEPI. Ministra de Defensa por reunión por videoconferencia. Parece la lista del cole, y así lo ven grupos como Junts. Pasen listas, señorías, cada semana, pero por favor, vuelvan a la política seria. Déjense de política en la tasca, en la taberna. El PSOE piensa recurrir esta modificación del reglamento. Este es Juan Espadas. Me parece sencillamente una pérdida de tiempo, semejante intromisión infantil. Pero el PP está encantado y dice que el que más pellas hace es Sánchez. Lleva 18 meses, año y medio, sin pisar esta Cámara. Recuérdele que aquí está también su trabajo. Tras este punto en el orden del día, el control empezó con media hora de retraso sobre el horario habitual. En
Francia, Macron ha escogido ya su nuevo primer ministro, el cuarto en menos de 2 años. Es Sébastien Lecornu, el actual ministro de Defensa. Tiene un perfil conservador y es muy cercano al propio Macron. El presidente francés se ha dado prisa y, como novedad, le ha encargado hablar con todas las fuerzas políticas para negociar los presupuestos antes de proponer un gobierno. El traspaso de carteras va a ser hoy mismo y va a coincidir con la protesta social convocada en toda Francia con el fin de bloquear el país. Y en Estados Unidos ya está publicado el libro completo de cumpleaños del pederasta Jeffrey Epstein. Lo elaboró su cómplice Ghislaine Maxwell, que por sus 50 años encuadernó 238 páginas de dedicatorias de amigos famosos, como la del presidente de Estados Unidos, que salió a la luz hace un par de días, aunque él insiste en que es falsa. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Dibujos eróticos, fotos del pedófilo agarrando a chicas semidesnudas, son hombres conocidos como el de Bill Clinton, y entre las páginas llama la atención una imagen de Jeffrey Epstein sujetando un gran cheque en el que se puede leer: mujer totalmente devaluada, vendida al señor Trump por $22.500. Todo esto aparte de la felicitación subida de tono que lleva la firma de Donald Trump y que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sostenía que se ha falsificado. Denuncia que todo es una farsa fabricada por los demócratas. Y aunque en el Congreso la mayoría de republicanos no se mojan, así de contundente se mostraba hace unos días el conservador que lidera el comité de investigación, Thomas Massie. I don't think my colleagues are happy about covering up for pedophiles, but that's what's happening. No creo que mis colegas quieran encubrir pedófilos, pero está ocurriendo porque tienen miedo de la maquinaria política de Trump. Because they're terrified of President Trump's political machine. Así que la polémica está lejos de desaparecer y además este comité tiene previsto recibir más documentos de la herencia de Epstein en los próximos días. Hasta Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. Y en Extremadura está Maite Carrasco. Maite, buenos días. Hola, buenos días. Vamos con algunas historias que nos vais a contar de estas dos comunidades, como la Universidad de Santiago, Richie, que lidera la primera medición completa del retroceso de un agujero negro. Lo que supone un avance importante hasta ahora, aunque ya se habían detectado casi 300 ondas gravitacionales, no se había medido nunca ni la velocidad ni la dirección del retroceso de las fusiones de agujeros negros. Gracias a este estudio, ahora sabemos que sale disparado a 50 kilómetros por segundo. La investigación que lidera el Instituto Galego de Física de Altas Energías, el IFGAE, se ha publicado en la revista Nature Astronomy. Conscientes de lo complicado que puede ser llegar a entender esto, Ángels, sí, desde el IFGAE lo explican con un símil musical. Si pensamos en la fusión de agujeros negros como una orquesta que toca varios instrumentos, pero con una particularidad: dependiendo de dónde estamos alrededor de esa orquesta, escuchamos distintas combinaciones de instrumentos. Si tenemos datos suficientes, somos capaces de saber exactamente dónde estamos alrededor de esa orquesta. Pues esto ocurre también con esta investigación sobre los agujeros negros. Los investigadores concluyen que medir la dirección de estos retrocesos abre la puerta a estudiar en detalle las fusiones de agujeros negros combinando ondas gravitacionales y electromagnéticas. Y otro dato interesante, Ángels, todo esto puede permitir incluso, dicen los investigadores, medir el ritmo al que se expande el universo. Siempre me ha parecido un misterio cómo funciona todo esto, pero bueno, el intento de explicarlo con el símil de la orquesta es bueno. En Badajoz parece ser que la gente, Maite, no hace mucho caso a esos de los radares pedagógicos, aquella lucecita que te indica a cuánto vas, porque la gente va a 100 kilómetros por hora donde tendría que ir a 30. Sí, son datos que reflejan esos radares instalados ya por la Diputación Provincial de Badajoz en localidades de la provincia. Están ya colocados todos los previstos en el plan provincial, un total de 172. Son radares informativos, pedagógicos. Con su presencia se pretende mejorar la seguridad vial mediante la concienciación ciudadana y el análisis de movilidad. La fase de recopilación de estos datos ha comenzado ya y los primeros registros reflejan tramos donde se han detectado vehículos que superan esos límites. Algunos ejemplos. El 9 de agosto, sobre las 3:15 de la madrugada, el radar pedagógico situado en la carretera de Don Benito, a su paso por Guareña, captó una velocidad de 132 kilómetros hora. Otro, a las 5:30 de la tarde, iba
a 117 kilómetros hora. Todos los tramos limitados a 30. Claro, es que eso no es sobrepasar un poquito los 30, esto es ya una locura. Sí, sí. Y Melide lo ha conseguido récord en cocinar la tortilla más grande del mundo. Reto superado, hasta 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal han hecho falta para que Melide repitiese hazaña y revalide ese récord. La expectación fue máxima, sobre todo en el momento de darle la vuelta. Claro, a mí ya me cuesta con una tortilla de 6 huevos y un kilo de patatas. Imagínate 17.000 huevos, Ángels. Al final lo han conseguido y además reto solidario, porque lo que se ha recaudado se va a destinar a comedores sociales y entidades benéficas. Buen objetivo. Richie, Maite, gracias. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone visitar un museo. La recomendación de hoy nos lleva hasta el Prado. Entre obras maestras de Goya, Rivera, Sorolla y Madrazo, la Sala 60 del museo nos invita a descubrir las pinturas de Antonio Muñoz de Grain, uno de los artistas más originales del siglo XIX. Y lo hace a través de una decena de obras, la mayoría recién restauradas, que nos muestran la variedad de temas que trató, su dominio de la técnica y su libertad estética. Él era consciente de que era una rara avis en unos tiempos en los que triunfaba el naturalismo, por ejemplo la pintura social o por ejemplo el paisaje tomado del natural, como se ve en los estudios de Aes o en lo que luego hacen otros artistas. Hay un juego con el color y con los contrastes en su pincelada suelta que recuerda a Velázquez. La muestra expone obras emblemáticas de Grain como Paisaje del Pardo al disiparse la niebla y otras que nos enseñan distintas facetas del artista como pintor de historia, de temas literarios o de la antigüedad clásica. Otra forma de visitar el Prado a través de esta pequeña exposición que nos permite descubrir no solo a un gran artista, también adentrarnos en una de sus mayores colecciones de pintura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.